Shalom amigos, un día más, una oportunidad más y un placer estar con ustedes de nuevo. Hashem es maravilloso, nos permite un día más de vida y por supuesto seguir con las enseñanzas de sabiduría diaria. Así que comenzamos. La simpleza. Alguien preguntó cierta vez al Rebbe Nachman: cuando estoy orando y menciono el santo nombre de Hashem, ¿qué pensamientos y qué profundas intenciones debo de tener en mente? ¿No es suficiente para ti su simple significado, Dios? Contestó el Rebbe. Todo aquel que esté familiarizado con las enseñanzas del Rebbe Nachman puede reconocer que en este diálogo el Rebbe estaba hablando sobre su tema favorito, servir a Dios. Para el Rebbe, servir a Dios incluye todos los aspectos de la vida, sin excepciones. Siendo así, uno hubiese esperado que la respuesta del Rebbe se extendiera como una larga y compleja explicación relativa a la grandeza de Dios, su fuerza, su inmensidad, su omnipotencia. Pero su respuesta fue algo absolutamente distinto y de hecho fue totalmente simple. ¿Qué es lo que un Hasid debería tener en mente? A Dios. Nada más y nada menos. La vida puede ser simple y también puede ser complicada. Depende de lo que nosotros hagamos de ella. Mantén la vida simple. Este es el consejo del Rebbe Nachman, y esto depende de nosotros. Mientras que el Hasid supuso que necesitaba complejos pensamientos e intrincadas intenciones, el Rebbe le indicó lo contrario. Hay una sola senda necesaria: la simpleza. Con simpleza es posible lograr mucho más que lo que uno puede imaginar, mucho más de lo que nos atrevemos a esperar. ¿Qué es la simpleza? Irónicamente, la simpleza no es una cualidad fácil de obtener, ni fácil de definir. El mismo Reb Nosson nos dice: la simpleza en sí misma es un concepto muy profundo y extremadamente difícil de comprender. Likutei Halachot, Birjot HaPeriot 5:13. Esta misma imposibilidad de encontrar las palabras correctas para describirla y las dificultades para lograrla es sintomática de cuánto se ha alejado el hombre moderno de la simpleza. Aún así, para llegar a tener una comprensión básica de la Hasidut de Breslau, es vital que entendamos y apreciemos el importante papel que tiene la simpleza en la vida de un judío. Pídale a cualquiera que le describa a una persona simple, aún simple. Probablemente le darán una descripción negativa, la imagen de alguien de pocas luces, tonto e incluso imbécil. En el mejor de los casos, el decir que alguien es simple evoca la imagen del lugar común y lo intrascendente. Este es un hecho muy desafortunado e indicativo de nuestras propias actitudes y prejuicios, y no es en absoluto lo que el Rebbe tenía en mente cuando dijo: el principal objetivo de un judío es servir a Dios con simpleza y sin ningún tipo de sofisticación. Likutei Moharan 2:19. La Torá en general y el Rebbe Nachman en particular atribuyen un significado totalmente distinto a la palabra hebrea que designa a la persona simple, tam. Antes que ser simple de mente y falto de inteligencia, el simple es alguien sin presunciones, sincero y directo. No actúa con engaño y evita los razonamientos tortuosos. En cuanto a la palabra simple en sí,
Esta implica completitud y singularidad e incluso implica la unidad. La simpleza sugiere libertad de mezclas y vericuteos y denota algo puro y no adulterado. Así, vivir la vida de manera simple, sirviendo a Dios, significa adherirse a lo esencial, siendo realistas y evitando todo tipo de complejidades y sofisticaciones. El paradigma del hombre simple es Jacob, a quien la Torá se refiere de manera explícita como un Tam. Bereshit 25-27, lo que hace que sea asombroso su ingenio respecto de Esab, su hermano. El pueblo judío, como un todo, es llamado por Dios mi paloma, mi simple. Shir Hashirim 5:2. Dios mismo nos ha exhortado a ser simples con Dios, tu Señor. Devarim 18:13. Hoy en día, lograr la simpleza puede ser tan difícil como llegar a definirla. El Rebbe Nachman dijo una vez: la gente suele decirme que de acuerdo a la manera como se describe a la Tierra Santa en las enseñanzas tradicionales, como algo verdaderamente magnífico y extremadamente santo, no pueden imaginar cómo puede llegar a ser parte de este mundo. Likutei Moharan 2:116. El comentario del Rebbe apunta a una enseñanza muy valiosa y necesaria para la vida. La gente piensa de manera equivocada que porque algo o alguien es santo debe parecer o actuar de manera totalmente diferente. Un buen ejemplo de esto es el Sadik, quien aunque se encuentra en un plano muy superior al de la persona común, parece igual al resto de nosotros. Por fuera, él come y duerme, tiene una familia y hasta puede que trabaje para lograr su sustento, tal como el resto de las personas. Lo mismo sucede con la Tierra Santa, aunque se encuentra en un elevado nivel de espiritualidad, es también parte de este mundo físico. Eretz Israel, como todos los otros países del mundo, parece estar gobernado por los factores de causa y efecto, responsables de los tiempos de guerra y de paz, de las épocas de plaga y de prosperidad. En ambos casos, la gente espera ver alguna manifestación externa de la subyacente santidad, alguna señal clara de la diferencia, alguna prueba de su ser especial. Pero cuando esto no sucede, cuando el sadik se asemeja a cualquier otra persona y la Tierra Santa parece ser como cualquier otro lugar de la tierra, surge la desilusión. Desgraciadamente, esta desilusión lleva en última instancia a la duda. Se cuestiona la santidad del sadik y se duda respecto a que en realidad él no sea como cualquier otra persona, como el resto de nosotros. Esta noción equivocada es obra de uno de los mejores amigos del hombre, de su imaginación, la que también puede llegar a convertirse en su peor enemigo. De la enseñanza del Rebbe podemos comprender que para poder sentir que algo o alguien tiene mérito y valor, no es necesario buscar lo extra, aquella cualidad que se manifieste como obviamente diferente y especial. Pensar de otra manera es un truco de la imaginación. Si permitimos que ella nuble nuestro pensamiento, hará que nos equivoquemos, rechazando las cosas por su aspecto superficial y su valor más simple. Llegaremos a convencernos de que necesitamos hacer más, ser más y sentir más. El brillo y el esplendor en la presentación de los productos no impide apreciar y gustar de aquello que no está adulterado. Como resultado de esto, solemos dejar que sea nuestra imaginación la que domine nuestra perspectiva
de la realidad, de manera que vamos tras ella mientras nos aleja de lo genuino y lo sincero, lejos de lo directo y de la simple verdad. Cierta vez el Rebbe Nachman dio una lección sobre la grandeza de la Tierra Santa. Ser judío significa elevarse constantemente, buscando siempre alcanzar niveles cada vez más grandes. Aquel que desee ser un judío solo podrá lograrlo mediante el mérito de la Tierra Santa. Llegar allí implica una gran batalla. Pero cuando la persona merece llegar a la Tierra Santa, es llamada poderosa, pues ha triunfado en la batalla. Likutei Moharan 1.20 final. Luego de la lección, Reb Nosson preguntó: ¿a cuál aspecto de la Tierra Santa se refiere? No podía imaginar que el Rebbe Nachman estuviese hablando literalmente, que se estuviera refiriendo a la tierra que todos conocen como Eretz Israel. Simplemente me refiero a esta tierra de Israel, con estas casas y estas habitaciones, contestó el Rebbe. Sadik número 141. Exactamente tal cual es y exactamente como tú la ves. Eso era sobre lo que el Rebbe Nachman quería que se concentrase Reb Nosson. Simplemente Eretz Israel, y no, como muchos hubiesen imaginado, algún aspecto adicional, especial, alguna conjetura abstracta de la mente. En pocas palabras, la simpleza significa no buscar las complejidades, no buscar significados adicionales en todo aquello que encontramos. Implica tomar las cosas en su aspecto llano, tal como el Rebbe le aconsejara hacer a Reb Nosson. Pero, y debemos remarcarlo, esto no impide buscar una más profunda comprensión de nuestras ideas y nuestras vidas. Por el contrario, a lo largo de todas sus enseñanzas, el Rebbe Nachman elogia a aquellos que buscan ese significado interior. De hecho, la simpleza en la vida en general y en el servicio a Dios en particular es la primera y más importante herramienta para llegar a la profunda sabiduría que subyace bajo la existencia. Y la simpleza tampoco implica que debamos creer en todo aquello que se nos diga y caer así tontamente, víctimas de la deshonestidad y la falsedad. Esto sería credulidad y no simpleza. Nuestros sabios nos advirtieron al respecto. Respeta aunque sospeches de aquello que no te es familiar. Derek Eretz Sutá 5. Todos hemos sufrido más de lo que nos gustaría admitir, la amargura que resulta de haber sido reducidos por otros. Respecto a esto aconseja el Rebbe Nachman: ser precavidos en lo concerniente a las cuestiones financieras. Likutei Moharan 1.69. Rabbi Nachman, Sabiduría número 281. Y cuidarnos de poner nuestro bienestar físico o emocional en manos de profesionales responsables y de soluciones comprobadas. Y cuánto más debemos ser cautelosos cuando se trata de nuestra prosperidad espiritual. Abenejá Barzel, página 43, número 64. Los falsos líderes y los falsos consejos se caracterizan por no ser ni simples ni directos, y su atractivo se fundamenta en el velo del misterio. ¿Y qué es lo que la simpleza significa en este caso? Explica el Rebbe: está prohibido ser tonto, incluso en la simple sinceridad. Pero la sofisticación es absolutamente innecesaria.
Así, mientras que la persona simple mantiene su mente abierta sin apresurarse a tomar opiniones rápidas ni tratando de conjeturar los verdaderos motivos del otro, tampoco suscribirá crédulamente al último consejo, técnica, moda o manía que se le presenten. Pero aunque tomar las cosas de manera llana puede hacerlo susceptible de abrirse también a influencias dudosas y hasta dañinas, dice Reb Nosson citando un proverbio del rey Shlomo, Mishlei 10:9. Aquel que sigue el camino simple anda seguro. De hecho, insiste Reb Nosson, tal persona nunca tropezará, y aunque se equivoque e inadvertidamente transgreda algún mandamiento de Dios, de seguro se arrepentirá y se mantendrá firme en sus devociones, firme en el conocimiento de que existe un proceso en el cielo a través del cual todo es dirigido para el bien. Likutei Halajot de Barim Min Jajai 4:49. Tal como dijo el rey David en el Teilín 116:6, Dios protege al tonto. En una de sus conversaciones, el Rebbe Nachman hizo referencia a otro de los proverbios del más sabio de los hombres. El tonto cree en todas las cosas. Mishlei 14:15. Es bueno ser un tonto así, dijo el Rebbe, pues mientras uno crea en aquello que es falso y tonto, también creerá la verdad. En esto se está mejor que la persona sofisticada y escéptica de todo, la que comienza ridiculizando la tontería y la falsedad y termina ridiculizando todo, negando incluso la verdad. Sabiduría de Rabbi Nachman, número 103. La regla entonces es aceptar, pero ser cuidadoso. Parafraseando a mi Rosh Yeshiva, es un placer tratar con la gente. Son confiables, honestos y decentes, pero recuerda de contar el vuelto. La siguiente historia ilustra otro aspecto de la simpleza. Cierta vez alguien preguntó al Rebbe Nachman, ¿cuál es la naturaleza de la libre elección? Muy simple, respondió el Rebbe. Si quieres, lo haces, y si no quieres, no lo haces. Agrega Reb Nosson. He anotado esto, porque hace referencia a algo muy importante. Mucha gente está confundida, se ven atrapados en sus hábitos e imposibilitados de cambiar. Sienten que no poseen más el poder de elegir, y no es así. Todos tienen la libertad de hacer o no hacer de acuerdo a su elección. Comprende esto. Likutei Moharan 2:110. La mayoría de la gente se piensa a sí misma como siendo criaturas de costumbre. Su respuesta en la situación que fuere siempre es predecible. El Rebbe enseñó que no tenemos que ser esclavos del impulso y del condicionamiento. Podemos responder de manera diferente. Podemos ejercitar la disciplina. Y esto es valedero tanto para los pensamientos como para las palabras y los actos. El Rebbe Nachman asemeja este autocontrol al jinete de un caballo que se ha desviado. Todo lo que debe de hacer es aferrar las riendas y hacerlo retornar al camino. Likutei Moharan 2:50. Mientras mantengamos simple la vida, podremos tener control sobre muchas de las facetas de nuestras vidas. Reb Nosson amplió esta idea y explicó: ¿cómo puede aplicarse al servicio a Dios? La mente de una persona está en constante movimiento de un pensamiento a otro, pero aún es imposible que dos pensamientos ocupen la mente al mismo tiempo. Sabemos que los malos pensamientos deben de ser rechazados,
pero a veces también los buenos pensamientos deben de ser rechazados. Es bien conocida la tendencia de la gente a quedar absorbida por su propio tren de pensamiento, reconociendo solamente aquello que cae dentro de su propia perspectiva de las cosas, y esto puede ser contraproducente y llevar a equívocos. A veces los objetivos de una persona y sus deseos por lo sagrado se encuentran más allá de sus capacidades actuales. Por lo tanto, debe controlarse. Debe limitar sus anhelos y cumplir con simpleza aquel servicio a Dios del que sea capaz en ese momento. Debe entonces pedirle a Dios que lo guíe, orando para que lo lleve por la senda correcta, correspondiente a su nivel y sirviendo a Dios con simpleza y alegría. Likutei Halachot, Bet Knesset 5:24. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Refúa Shelema para los enfermos y protección a cada uno de ustedes. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.